Durante mi segundo día, decidí descubrir la faceta comercial de Frankfurt. La ciudad, situada a orillas del río Meno, facilitaba conexiones directas hacia el Rin, y desde el medievo jugaba un papel primordial para el comercio europeo gracias a sus famosas ferias. Acompáñame a conocer la Bolsa de Valores por dentro. Para facilitar el mercado monetario, los burgueses locales inventaron un sistema bancario, y así inició en el año 1585 la Bolsa de Valores de Frankfurt. Durante nuestro recorrido nos acompañan dos expertos del sector bursátil, Max y Carol. Welcome to Frankfurt. Thank you. Aquí se encuentran las empresas más grandes y mejores cotizadas, como Adidas, Bayer, Siemens, BMW y muchos más. We're now coming up to the most famous part of this trading floor, the famous chart of our most important index, the DAX. And the DAX contains the 40 largest shares traded here in Frankfurt. And today we are up a little bit, 0.4%, so it's a good day today here at the Frankfurt Stock Exchange. DAX es el principal índice bursátil de Alemania y refleja el rendimiento de las principales corporaciones del país en diferentes sectores, como el automotriz, la tecnología, farmacéutica y muchos otros más. En el primer piso, tuve la oportunidad de admirar la sala de operaciones en todo su esplendor. También encontré una interesante exposición con pantallas multimedia donde se pueden hacer simulaciones de inversiones, imagínate. Además, conocer los centros bursátiles importantes de Alemania y del mundo. The first share ever traded in Frankfurt, 1820, a copy of it, the Austrian National Bank from Vienna. And if you zoom in, you may be able to read the name of the shareholder, Ludwig van Beethoven. Viajeros, fue una experiencia increíble, es una visita indispensable para todos los que vengan a Frankfurt, es gratuita, lo único que tienen que hacer es registrarse online y continuamos con nuestra siguiente parada. Es en el Museo Judío donde vamos a descubrir sobre la familia Rothschild. La historia de la familia Rothschild es una de las más adineradas del mundo. Y comienza aquí en Frankfurt. El Rothschild y sus 5 hijos crearon un imperio bursátil financiando gobiernos, proyectos de infraestructura y hasta guerras. En el museo se puede descubrir todo lo importante de la comunidad hebrea desde el año 1800 hasta la actualidad. Am 7. hat geruht und genauso sollen wir 6 Tage lang. El museo es muy interactivo. Aquí tenemos una tablet donde hay unas preguntas, podemos escoger cualquiera y aquí uno de nuestros panelistas nos da la respuesta. Tienen una sección donde nos preguntan qué es lo que es más sagrado para ustedes. Yo voy a escoger el amor. Y ahora, con el ticket del museo podemos tomar una fotografía. La podemos poner aquí, nada más. En otra sala destacan 2 familias burguesas, Seger y Frank. Y algo que tal vez muchos desconocen es el hecho que Anna Frank nació aquí en Frankfurt en 1929. Y es por ello que podemos ver algunos de los muebles de su familia. Y ahora vamos a explorar los vestigios del antiguo barrio judío en Frankfurt. En 1460 se establece el primer gueto de Europa, donde los judíos podían habitar solamente una calle llamada Judengasse, y durante el transcurso de los siglos, este barrio se convirtió en uno de los más importantes del viejo continente. Gracias a una construcción de un edificio en el año 1987, encontraron los vestigios que hoy podemos apreciar en este museo. El 28 de agosto de 1749 nació uno de los poetas alemanes más importantes de la historia, Johann Wolfgang von Goethe.
Esta hermosa casa, situada en el centro de Frankfurt, es el hogar donde nació y creció este famoso escritor. Aquí, entre estas paredes, comenzó a gestarse la mente que luego crearía obras como el Fausto, las desaventuras del joven Werther y muchas otras que inspiraron a generaciones. Aquí se conserva todo el encanto de la época. Al recorrer estas habitaciones, es como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Te puedes imaginar a un joven Goethe escribiendo sus primeras poesías en este lugar? Fundado en 1871, el Palm Garden es uno de los jardines botánicos más grandes y antiguos de Alemania. En sus 22 hectáreas, alberga una impresionante colección de plantas de todas partes del mundo, desde los frondosos paisajes tropicales llenos de palmeras hasta los delicados invernaderos con flores exóticas. Viajeros, me despido de Frankfurt y definitivamente es una ciudad que tiene que estar en tu itinerario si vienes a Europa. Y como siempre, suscríbanse al canal y déjenme sus comentarios. ¿Cuál fue tu parte favorita de Frankfurt? ¡Chao! ¡Nos vemos!